repente convertirla a datos digitales. Entonces, en muchos sistemas de control hay que justamente tomar muestras de la variable que se va a controlar. Podría ser, por ejemplo, controlar la temperatura de un tanque, controlar de repente la presión. Entonces, como elemento inicial para tomar datos de esta variable se utilizan los sensores. Actualmente tenemos toda una enciclopedia, una variedad importante de sensores. Hay sensores para todo ahora. Entonces, el punto inicial para poder tomar datos de alguna variable viene a ser el sensor. Un sensor viene a ser un dispositivo, un componente que está en contacto con la magnitud que se quiere controlar, que se quiere evaluar. El sensor permite justamente tomar datos de esta variable física. La información que nos da el sensor es una señal eléctrica que muchas veces puede tener una pequeña variación de amplitud. Por ejemplo, podría ser de unos 2 milivoltios, 3 milivoltios o de repente 10 milivoltios, o sea, una variación muy pequeñita, ¿no? Por ejemplo, eso ocurre cuando se toman datos de las señales del corazón. Se colocan electrodos en partes estratégicas del pecho. El electrodo que se usa es un electrodo apropiado para poder capturar ese pulso que emite el corazón y lo convierte en una señal eléctrica, pero tiene poca variación de amplitud. Entonces, esa señal tiene que ser luego acondicionada, darle ganancia, darle amplificación. Entonces, el sensor viene a ser el punto inicial, ¿no? Para capturar esta variable, esta señal. Luego tenemos el transductor, que muchas veces también se toma como sinónimo o equivalente a lo que es un sensor. Pero el transductor más bien ya adiciona otras etapas, como por ejemplo la de acondicionar esa señal que proporciona el sensor. ¿Y qué significa acondicionar? Bueno, darle ganancia, pasarla de repente por un filtro, y en la salida ya tenemos una señal acondicionada, ¿no? Una señal ya con la ganancia necesaria para que pueda ingresar a la siguiente etapa. Entonces el transductor básicamente incluye la etapa o el sensor y también el bloque que acondiciona la señal, le da ganancia y ahí la función lo puede hacer un amplificador. ¿Okay? Entonces el sensor viene a ser el elemento natural para tomar la muestra y el traductor ya le agrega otras etapas para finalmente tener ya la señal con la ganancia y libre de ruido. Entonces el traductor incluye eso, ¿no? Los bloques necesarios para dejar la señal ya preparada para que pueda ser de repente ir a la siguiente etapa, ser almacenada o de repente empezar todo un proceso de digitalización. Entonces, los sensores son una gran variedad. Tenemos sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de desplazamiento, tenemos sensores ópticos, sensores de nivel. Ahora tenemos varios sensores también que forman parte de un celular, ¿no? Los celulares ahora, por ejemplo, nos dan información de la temperatura. Los smartphones ya nos dan la temperatura. Hoy día 18 grados. Hay un sensor ahí de temperatura. ¿Okay? Obviamente que los sensores trabajan en un rango, ¿no? Un rango de valores. También nos trabajan en cierto rango también para la magnitud, ¿no? Tienen cierto alcance los sensores. En general, existen varias maneras de clasificar los sensores. Tenemos, por ejemplo,
según la magnitud física que miden. Tenemos sensores de presencia, sensores o de posición. También hay sensores de desplazamiento. Hay sensores de velocidad, sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de luz. Entre los sensores, por ejemplo, para detectar proximidad de un objeto, que podría ser de repente un objeto metálico, o podría ser un objeto de cerámica o de vidrio, existen también varias clases de sensores. Están los sensores inductivos, sensores capacitivos, sensores ópticos, que son utilizados justamente para detectar un objeto, ¿no? Cuando está pasando por una área determinada. Estos sensores se pueden utilizar para poder detectar ese objeto. Así como también hay sensores para ver si un objeto se desplaza, ¿no? Sensores de desplazamiento o de movimiento. También pueden ser resistivos, inductivos, capacitivos. Estos sensores son utilizados justamente en la parte industrial. Hay también los sensores de velocidad que permiten medir la velocidad, por ejemplo, de rotación de un eje o la velocidad de rotación de repente de un disco. Están ahí, por ejemplo, los tacómetros que son utilizados para medir justamente velocidad. Pueden ser también medidores de velocidad ópticos, pueden ser inductivos. También están los sensores que miden la presión. Y estos son utilizados justamente en muchos sistemas que pesan vehículos, en sistemas de pesaje de camiones. O también sensores que permiten ser utilizados para medir la densidad vehicular en una avenida, ¿no? Se pueden colocar estratégicamente sensores de presión y eso nos dan información de la cantidad de vehículos que pueden estar pasando por un área de una avenida, ¿no? Hay sensores como las galgas, sensores piezoeléctricos, resistivos, capacitivos. En cuanto a los sensores de temperatura, también hay una gran variedad de estos. Tenemos los sensores, por ejemplo, tipo termistor, como los NTC, los PTC, están las termocupas o termopares, están las termoresistencias. Y cuando la temperatura es muy grande, donde el sensor no puede hacer contacto con el ambiente o el punto donde se quiera controlar la temperatura, están los pirómetros de radiación. Cuando ya la temperatura es grande, ¿no? 1000 grados centígrados, por ejemplo, 2000 grados centígrados. Ahí ya no se puede utilizar ninguno de los que aparecen ahí, los termitores ni termocuplas. Hay que utilizar ya un pirómetro de radiación. También hay sensores que pueden ser utilizados para detectar la presencia de luz, como las fotoresistencias o LDR, así como también fotodiodos, fototransistores, etc. Entonces vamos a ver ahora algunos sensores y vamos a ver cómo es que funcionan. A ver, en muchas aplicaciones a veces interesa cuando se está haciendo una labor de control, si es que un elemento que se está moviendo ya llegó a un límite. Entonces ahí se pueden utilizar unos dispositivos que funcionan como sensores y se llaman finales de carrera. Estos elementos generalmente funcionan como una especie de conmutador y cuando el objeto llega a ese punto donde ya quiero que se detenga, va a accionar este conmutador, lo va a cerrar. Entonces, esa acción del final de carrera puede ser capturado y llevado luego al elemento de control. En la parte de la izquierda tienen un esquema de un
dispositivo final de carrera, ¿no? Por ejemplo, acá hay un muelle que aparece así como un resorte. Hay unos puntos que pueden hacer contacto. Cuando el objeto se desplaza, por ejemplo, hacia la derecha y choca con esta palanquita, automáticamente eso hace una presión y se cierran estos contactos. Y de esa manera se puede detectar que ese objeto ya llegó a ese punto donde quiero que se detenga, ¿no? Entonces, el final de carrera es equivalente como a tener así un interruptor, donde el objeto lo va a cerrar cuando llega a ese punto. También hay detectores que pueden basarse ya no en la forma como se acciona un conmutador o un interruptor, sino más bien pueden utilizar de repente un campo magnético a partir, por ejemplo, de un imán que pueden contener, ¿no? Entonces el imán puede generar un campo magnético. Luego, cuando se acerca a un objeto y si este es de fierro, va a alterar el campo magnético. Esta variación va a ser llevada a través de estos cables al elemento controlador. Entonces, muchos sensores llamados inductivos se basan en este principio, ¿no? De contener un pequeño imán para generar un campo magnético y luego al acercarse a un objeto metálico va a hacer que varíe este campo magnético. Hay una variación en la amplitud. Esa variación de la amplitud justamente es enviada desde el sensor hacia el dispositivo de control. Estos sensores, sobre todo los sensores inductivos que se basan justamente en la variación de un campo magnético, pueden ser de esta forma, como si fueran un tornillo que se va a enroscar, pero también tienen otras presentaciones, como las que se muestran ahí. En general, entonces, los sensores inductivos pueden o son utilizados para poder detectar piezas, sobre todo piezas metálicas. Y esto puede servir para, de repente, contar la cantidad de piezas que se desplazan en una faja transportadora. O también pueden ser utilizados para detectar la posición de un objeto. Ahí en la figura se aprecia algunas aplicaciones. Acá tenemos, por ejemplo, unos rodillos que van a desplazar esta lámina de hierro y acá está el sensor, ¿no? Que va a detectar cuando la lámina está pasando por ahí. Por acá tenemos otra aplicación, se aprecia ahí el sensor inductivo que va a detectar el paso de esta botella, ¿no? Una botella metálica. Al detectarlo, entonces va a ir contabilizando la cantidad de botellas que fluyen por ahí. Pero también pueden ser utilizadas para detectar piezas de mayores dimensiones. Cuando se está fabricando de repente láminas de acero, por ejemplo, ¿no? O barras de acero. También suelen ser utilizados los sensores inductivos. Entonces, un sensor inductivo se basa justamente en la variación del campo magnético que produce un determinado objeto. Esta variación del campo magnético es captada y es enviada al siguiente elemento, ¿no? Del sistema de control. También hay otra clase de sensores para detectar presencia, como son los sensores llamados capacitivos. Pues en este caso ya no se utiliza un campo magnético, sino más bien se utiliza el principio de un condensador, que está formado por dos láminas paralelas y entre ellas hay un dieléctrico. Una de las láminas es el objeto, ¿no? Y otra ya es la que hay dentro del sensor. Entonces, cuando el objeto se acerca, puede alterar el campo eléctrico debido a la capacidad que se va a formar en el sensor. Entonces, estos sensores son utilizados generalmente para detectar objetos que sean de cerámica, de vidrio, de cartón. Ahí es donde se usan los sensores llamados capacitivos.
que también pueden tener una presentación parecida al de sensor inductivo, así tipo un tornillo redondos. Así también pueden encontrarse los sensores capacitivos. Hay otros sensores también que se basan en la variación de una resistencia, ¿no? Utilizan un potenciómetro de tal manera que este potenciómetro va a variar su resistencia, ¿no? Y esa variación es la que se puede captar, ¿no? La variación de la resistencia a partir de un potenciómetro. Bueno, acá hay unos links muy interesantes. Luego vamos a ver un video que complementan un poco más la teoría sobre la parte de los sensores industriales. A ver, ahora, para medir la velocidad, por ejemplo, la velocidad de rotación de un eje o de una rueda, hay sensores llamados tacómetros que permiten justamente medir el número de revoluciones que puede dar un eje o de repente un disco. En la figura se aprecia ahí un disco ranurado que es parte del tacómetro y acá tenemos un eje. En la parte inferior hay un dispositivo, digamos, que emite una radiación que puede ser infrarroja, y en la parte de la derecha hay otra piecita que funciona como receptor. Entonces, cada vez que este disco está acoplado al eje cuya velocidad se desea medir, pasa por el sensor, hay una rejilla donde la radiación puede ser recibida en el receptor. Pero luego hay una parte que no tiene rejilla, ahí se interrumpe el haz. Esas interrupciones justamente son captadas a través del receptor y luego enviados a través de estos cables. Entonces, gira el eje hace que gire el disco y de esa manera, tomando un punto de referencia, se puede conseguir generar como pulsos que van a indicar la posición del disco y de tal manera que se pueda medir cuántas vueltas, por ejemplo, da la rueda en un minuto, ¿no? Y eso al final se convierte ya en la velocidad de rotación, ¿no? Una manera de calcular la velocidad angular. Entonces, estos tacómetros suelen ser usados justamente para eso, ¿no? Para poder medir la velocidad angular. También hay sensores ópticos que se basan en el mismo principio, pero en este caso ya es el elemento transmisor es un dispositivo óptico, como una especie de láser que emite una radiación coherente y que puede ser captada y que también se basa en el principio de ser interrumpida, ¿no? A través de un disco dental. Entonces, con estos sensores que acabamos de ver, podemos detectar la presencia de un objeto metálico o no. También se puede medir la velocidad. Ahora, en cuanto a la temperatura, hay varios sensores que se utilizan. Hay algunos semiconductores que se pueden utilizar como sensores. Hay algunos transistores que se usan como sensores. Porque como sabemos, los semiconductores varía su conductividad con la temperatura, ¿no? Entonces, si utilizamos un semiconductor para medir la temperatura de un ambiente, cuando el ambiente eleve su temperatura, el semiconductor va a variar su conductividad, ¿no? Va a variar la concentración de portadores de carga. Esa variación luego se puede convertir justamente en una medición de la temperatura. A ver, hay sensores como los termistores. Tenemos, por ejemplo, el termistor NTC o coeficiente negativo de temperatura, cuya relación entre la temperatura que mide y su resistencia es esta, ¿no? A menor temperatura aumenta su resistencia, pero conforme aumente la temperatura, más bien disminuye su resistencia. Por ejemplo, a
20 grados centígrados, puede tener un megaohm de resistencia. Si es que aumenta la temperatura a 100 grados centígrados, ahora baja su resistencia a 1 kiloohm. Después también están los termistores PTC o de coeficiente positivo de temperatura. En la parte de la derecha está la gráfica. En este caso, más bien, al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia del termistor. También hay unos sensores que se denominan termostatos bimetálicos, que se basan en utilizar dos placas de metal que se van a unir, pero que presentan diferente coeficiente de dilatación térmica. Entonces, cuando se calientan, estas láminas se dilatan, se expanden. Entonces, esa deformación puede ser utilizada justamente para medir la temperatura. El rango que observan acá de temperatura para los termistores generalmente es este, ¿no? Hasta 200 grados centígrados. Para los bimetálicos puede ser hasta 500 grados centígrados. Cuando la temperatura es mayor, hay otros sensores como la termocupla o termopar. Este es uno de los más utilizados en la industria justamente para medir las temperaturas un poco más altas. A ver, ¿en qué se basa una termocupla? En utilizar dos conductores, que podrían ser hierro y cobre, que en sus extremos puede estar soldado o puede estar así entrelazado. Cuando se coloca en una fuente o un ambiente donde la temperatura de repente puede variar, esa temperatura va a conseguir que se genere una tensión acá entre los extremos de estos conductores. Entonces, cuando se pone dos conductores diferentes y este extremo que de alguna manera los une o hace contacto entre ellos, esa temperatura que recibe el punto caliente, esto se le llama punto caliente, hace que se genere una tensión acá en, digamos, la parte fría de los conductores. De tal manera que esa tensión va a ser proporcional a esta diferencia de temperatura. La temperatura en el punto caliente, donde se está midiendo, menos la temperatura acá en el punto frío. Entonces, las termocuplas tienen varios rangos de trabajo y también hay aleaciones que se ha conseguido. Y hay una clasificación para las termocuplas, que luego vamos a ver. Pero ese es el principio físico, ¿no? Que se le llama el efecto Civic, que se descubrió o lo descubrió Civic el año 1821, ¿no? Y actualmente, bueno, tenemos termocuplas en una serie de presentaciones, como la que aparece ahí, ¿no? Como una palanquita. Hay varias clases de termocuplas. Tenemos, por ejemplo, un termopar o termocupla tipo E, que se consigue de combinar cromo con costatán, que trabaja en este rango de temperatura. También hay el termopar tipo T, cuando se combina un conductor de cobre con uno de constatán. Para este rango de temperatura, también termopar tipo J, hierro con constatán. Y una de las más utilizadas es el termopar tipo K, que se obtiene de combinar cromo con este resultado que se llama alumel, que se obtiene de a la vez combinar níquel con aluminio. Acá el rango es mayor, porque es desde menos 40 grados centígrados hasta 1200 grados centígrados, ¿no? Entonces ahí tenemos un rango más amplio, ¿no? Que con los termistores. Acá se lleva hasta 1200 grados centígrados. Y también la termocupla, el termopar tipo B, ¿no? De 600 a 1700 grados centígrados. Entonces ahora estos dispositivos ya tienen una norma, vienen estandarizadas y según la aplicación podemos adquirirla, ¿no? Si queremos hacer
el control de temperatura de repente de un depósito donde se va a mezclar algunas sustancias y la temperatura está alrededor de 1100 grados o 1000 grados centígrados, habría que utilizar una termocupla tipo K, por ejemplo, ¿no? Y si es mayor, una termocupla tipo B. Ahora, cuando la temperatura supera ese margen de los 1200 a 1500 grados centígrados, ahí ya no se puede utilizar ni termopar ni algún otro sensor, porque ya al hacer contacto a esa temperatura elevada ya lo va a achicharrar, ¿no? Lo convierte en carbón. Entonces, para eso están estos sensores llamados pirómetros de radiación. Y se basan en este principio físico descubierto por Stefan Boltzmann, que dice que la intensidad de energía radiante que emite la superficie de un cuerpo aumenta proporcionalmente con la temperatura. Acá está, ¿no? La energía radiante es proporcional a la temperatura elevado a la cuarta. Entonces, los pirómetros son utilizados cuando ya la temperatura es grande, no arriba de los 800 grados centígrados, porque ya no puede hacer contacto el sensor con el objeto o el ambiente cuya temperatura es grande. A ver, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Profe, en el termopar, para cada grado de temperatura da un voltaje. No, el voltaje es entre los dos conductores. Acá tenemos, por ejemplo, los dos conductores pueden estar entrelazados o pueden estar unidos acá. El voltaje que se obtiene es en estos extremos de los dos conductores, entre los dos puntos. Acá se muestra justo un voltímetro que está conectado en este extremo y el otro conductor está en la otra entrada del voltímetro. Entonces, si se calienta esto, le acercamos, por ejemplo, un fósforo, esta agujita se va a desplazar porque va a detectar acá una tensión. ¿Okay? Pero los conductores sí deben ser diferentes, ¿no? Como vemos acá en estas aleaciones, puede ser, por ejemplo, esta combinación, un conductor de cromo y otro que contenga níquel y aluminio. ¿Okay? Profe, ¿y de ahí dónde saca la temperatura? Porque es una variación, ¿no? Como está en la fórmula ahí. Claro, esto de acá es una especie de constante. Ahora, habría que, en esta parte, por ejemplo, midiendo el voltaje y conociendo acá la temperatura del punto frío, conociendo la constante, se puede despejar y hallar TC, ¿no? O sea, si se mide la tensión acá y también se conoce la temperatura acá en el punto llamado punto frío. Entonces tenemos la tensión, tenemos la temperatura en el lado frío, tenemos el valor de la constante F, podemos hallar TC, ¿no? Ya, profe. A ver, ahora para poder de medir presión, ¿no? La fuerza que ejerce algún objeto en una superficie. Entonces ahí se utilizan unos sensores que pueden ser llamadas galgas extensiométricas y que consisten en utilizar un conductor muy delgadito que está enrollado así en forma de espiral, pero acá está el inicio, ¿no? Luego acá tenemos una espiral con ese hilo y acá está el otro extremo. Entonces, cuando se somete a una fuerza este sensor, el hilo de conductor
va a deformarse. Como nosotros sabemos, en un conductor podemos evaluar la resistencia mediante esta fórmula. La resistencia de ese conductor es igual a ρ, es proporcional a la longitud sobre el área. Entonces, cuando esto se somete a una fuerza, va a variar el área, ¿no? Y también va a sufrir una deformación la longitud. Entonces, esta variación de la resistencia es la que da una medida de la fuerza que recibe el sensor. ¿Okay? Entonces, esa es la forma como está constituida una galga, ¿no? Un alambre conductor muy delgadito y que es utilizado para justamente determinar la presión que ejerce algún objeto sobre el área donde está ubicada el sensor. Entonces, esa deformación que sufre el hilo se convierte en una variación de la resistencia. Y a partir de ahí se puede calcular la presión que recibe esa área, ¿no? Entonces, las galgas son utilizadas justamente en muchos sistemas de pesaje. Pues habría que ir a una galga y ver sus características, ¿no? Pero se basa en ese principio, ¿no? En deformar un hilo muy fino de un material. Profesor, disculpe, Sí, dime. el lunes ya es la presentación final de los proyectos y usted mencionó que iba a dar un avance. No sé si aún va a hacer eso o ya no. Vamos a ver si nos da tiempo ahora. Vamos a tratar de avanzar esto hasta las 5 de ahí. Vemos ese gran avance. Ya, profesor. Muy bien. A ver, entonces hemos visto de repente los sensores más comunes que se utilizan justamente para medir temperatura, medir presión, medir velocidad, detectar objetos. Cuando ustedes lleven su curso de automatización industrial, ahí van a hacer uso de sus sensores. En el laboratorio que está en el sector O hay varios sensores inductivos, capacitivos, ópticos y también sensores de temperatura. Pues ahí van a hacer su aplicación. A ver, también se lleva a cabo todo un proceso cuando la información que nos da el sensor tiene que llevarse a una computadora. Algunos sensores pueden darnos una señal eléctrica que sea analógica y otros pueden darnos de repente una señal con dos valores, ¿no? De repente 0 voltios o 5 voltios. Cuando el sensor nos da una señal que es analógica, esta señal tiene que ser convertida a una señal digital, porque la computadora donde se va a hacer el análisis y se va a almacenar los datos, solamente puede recibir información de manera discreta. Para poder llevar a cabo el ingreso de datos de un sensor analógico a una computadora, hay que llevar a cabo varias etapas. Y básicamente lo que estaríamos haciendo ahí es utilizar un sistema de adquisición de datos. Entonces, se hace necesario utilizar esto cuando se quiere digitalizar la información procedente de un sensor. ¿Cuáles son las etapas de un sistema de adquisición de datos? A ver, acá tenemos el sistema físico, el ambiente, donde se desea controlar, bueno, la temperatura. Acá ya se obtiene una señal eléctrica. Si es que esa señal tiene poca variación, esta se acondiciona y para eso está este bloque de acondicionamiento para darle, digamos, ganancia, eliminar alguna señal de ruido y luego ingresa a esta unidad de adquisición de datos, donde se lleva a cabo el proceso de digitalización.
Además, si se quiere controlar esta variable para que la temperatura esté en un rango, según el valor que se mida desde el sistema de control, que en este caso va a ser una computadora, tiene que haber una realimentación. Si la temperatura, por ejemplo, está por debajo del límite inferior prefijado, tiene que elevarse la temperatura y acá tiene que ir a un circuito de salida, un dispositivo actuador, para que se consiga elevar la temperatura del ambiente. Y nuevamente tiene que volver a tomarse una medición, ingresar a la computadora y si está conforme, ahora se desactiva más bien el dispositivo actuador y así periódicamente se puede estar haciendo una medición. Entonces un sistema de adquisición de datos incluye un transductor en general y una unidad para convertir los datos que son analógicos a digitales. Y obviamente que acá se requiere utilizar una parte lógica, no hacer un programa. Hay que utilizar software para conseguir procesar los datos que proceden del sensor. Viendo un poco más de detalle, un sistema de adquisición de datos va a contener estos elementos. El sensor según la señal que nos interesa medir, el bloque que acondiciona la señal, que consiste en utilizar de repente un amplificador, un filtro para eliminar lo que es ruido, luego las etapas SH, ADC y el dispositivo inteligente, ¿no? El microprocesador o el microcontrolador. Entonces vamos a ver en qué consiste, así en forma concreta, los bloques más importantes. Ya sabemos lo que la aplicación del sensor. Ahora, como elementos llamados que acondicionan la señal, bueno, está el amplificador para darle ganancia, que se puede hacer, por ejemplo, con un operacional. Ahí está el operacional, pero básicamente ya acá sería un amplificador de instrumentación, ¿no? Que contiene ya varios operacionales. La etapa de filtro, basado en capacitores o filtro activo también, para eliminar el ruido. Luego la etapa llamada de SH, la etapa de muestreo y retención, que captura una muestra de la señal, lo almacena por algunas fracciones de segundo, y por eso se le llama así, ¿no? SH o de sample and hold, de muestreo y retención. Esa muestra capturada por la etapa SH ingresa al bloque ADC, que viene a ser un dispositivo que toma esa muestra y lo convierte a un conjunto de bits. El ADC es que finalmente lo digitaliza, ¿no? La muestra que podría ser, por ejemplo, 3.1 voltios, 3.1 voltios, lo va a convertir a un dato digital, que podría ser 0011, ¿no? Utilizando 4 bits. ¿Okay? Entonces los ADC ahora vienen como circuitos integrados también, ¿no? Para hacer el proceso de digitalizar. Cada muestra va a tener un tiempo de duración. Según la velocidad de conversión puede ir de, ¿cuánto? A ver, unos 20 microsegundos a 100 microsegundos. Fíjense, 100 microsegundos en convertir cada muestra. Entonces, esas son las etapas que acá volvemos a ver, pero ya en una labor haciendo un control en lazo cerrado. Tenemos la señal a medir, el sensor, el bloque que acondiciona, la etapa de muestreo y retención, el convertidor, y de ahí se lleva al controlador, que podría ser toda una computadora, o podría ser un microcontrolador o un microprocesador. Acá se lleva a cabo la evaluación de la muestra que se ha tomado en ese instante. Y luego de acá
según el algoritmo de control, se puede ordenar a que varíe la variable, ¿no? Si es temperatura, si está muy baja hay que elevarla, o si está una temperatura elevada hay que disminuirla. Y finalmente, desde el dispositivo de control, se puede obtener un reporte de la información, de las muestras que se esté tomando, una gráfica, por ejemplo. A ver, acá tenemos un ejemplo para hacer un control de temperatura de este ambiente. Se utiliza un sensor de temperatura. Este llega al traductor que contiene el acondicionador basado en amplificación y un filtro. Y para amplificación se utiliza un amplificador de instrumentación. De ahí va la DC. Acá ya se tienen los datos digitales. Se ingresa al controlador. Acá se ejecuta el algoritmo. Si la variable está por debajo de su valor, hay que elevarlo. O si está arriba de su valor, hay que disminuirlo. Y acá tenemos un dispositivo actuador, que en el caso de la temperatura que hay que elevar, puede estar formado por calefactores, dispositivos resistivos que al recibir la corriente eléctrica se van a calentar, como lo que observan acá, ¿no? Ahí está el calefactor que va a elevar la temperatura de este horno. Y así periódicamente puede estarse controlando la temperatura de este horno. Entonces acá es donde se ejecuta algún algoritmo de control, que podría ser on-off, proporcional, integral, derivativo o una combinación. Controladores tipo PI o PID. Bueno, acá tenemos en detalle todo el proceso. A ver, para poder conectar el sensor con el circuito que va a obtener la señal eléctrica, se utilizan generalmente puentes, circuitos llamados puentes como el puente de Wheatstone, que inicialmente está en equilibrio, pero cuando ya se toma una muestra, el puente se desequilibra y se toma esa variación de tensión. Acá se puede poner un sensor de temperatura como un termistor, ¿no? Para controlar temperaturas bajas. ¿Ok? Y de ahí se puede llevar a la etapa de acondicionamiento y al sistema ADC para hacer la conversión. Se ingresa a la computadora y acá están las señales que se van generando. Esta es la señal que nos da el sensor. Una señal analógica. Luego se acondiciona. Se le quita el ruido. Este sería el resultado de la señal acondicionada. Y acá viene el proceso de digitalización, que consiste en hacer una toma de las muestras, luego se cuantifica, se le agrega un código y se ingresa a la computadora. Y acá ya tenemos datos digitales. Con eso es todo una teoría, ¿no? Más completa, que es procesamiento digital de señales. A ver, el muestrear una señal significa que se toman valores de su magnitud. Cuando se digitaliza, el primer paso es tomar muestras de la señal. Acá podría tomarse una muestra de repente de 1 voltio, 1.5, 2 voltios, 1.9, 1.4, 0.5. Cada uno de estos puntitos que ven son valores de su magnitud. Estos valores son los que se almacenan, que luego se van a digitalizar. Cada uno de estos valores son mediciones, como mediciones que se hacen de la señal. A eso se le llama un proceso de muestreo. Para muestrear una señal hay que tomar en cuenta su frecuencia. O sea, cada qué tiempo debo tomar esas muestras. Y para eso hay una teoría que se llama el teorema de Nyquist, que es utilizado o es la base matemática para digitalizar señales. Como todas las señales tienen una frecuencia, un rango de frecuencias, Nyquist demostró que una señal
a partir de sus muestras puede ser reconstruida siempre y cuando esas muestras se tomen a una frecuencia que sea mayor o igual al doble de su frecuencia máxima. Si yo muestreo una señal a esa frecuencia tomando en cuenta en X, esa señal luego puede ser reconstruida con la información de las muestras, con los valores que he tomado de las muestras. ¿Sí? Por ejemplo, la voz. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo de la voz? ¿Alguien ha leído por ahí? A ver, googleen, para que no se aburran y me estén escuchando solamente, quiero que googleen y averigüen primero cuál es el rango de frecuencia de la voz. Y segundo, cuál es la frecuencia de muestreo de la voz. Cinco minutos para esos dos datos. A ver, jóvenes, ¿alguien ya completó los datos? ¿Cuál es el rango de frecuencias de la voz? De hombre es 85 a 180 Hz. Y de mujer de 165 a 255 Hz. A ver, repite, por favor. De un varón es de 85 a 180 Hz. Ya, y de las damas. De una dama es de 165 a 255 Hz. Yo creo que esa información la has obtenido de la página web del profesor Pedro Castillo. ¿Ah? El profe en Wikipedia está. Eso lo has obtenido de Pedro Castillo. Ese párate en la calle. A ver, ¿alguien que tenga otros datos, que encontró otra información?
A ver, no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer, por ejemplo, los datos que están en una tarjeta de sonido. Cuando graban la música, ahí se toma en cuenta, por ejemplo, la frecuencia del audio. Nuestros oídos pueden captar, digamos, señales de hasta 20.000 Hz. 20.000 Hz. Pero nosotros al hablar, y en general cuando decimos voz se refiere a la voz de cualquier ser humano. Lo que es medible está en este rango, desde los 300 Hz. Ese es el rango de la voz, de 300 Hz a 3400 Hz. Entonces, cualquier ser humano al hablar, básicamente los tonos que emite, que son medibles, están en ese rango de frecuencia. Las personas que tienen una voz así delgadita, voz de pito, como que silban, están en el lado de bajas frecuencias. Tonos de 400 Hz, 500 Hz. Y las personas que tienen una voz así gruesa, están cerca al otro extremo, ¿no? Tonos de 2000 Hz, 2500, 3000 Hz. Pero este es el rango. Y de acá el ancho de banda de la voz vendría a ser la diferencia de estos dos extremos. El ancho de banda es de 3100 Hz. Si hacemos la resta, ese es el ancho de banda de la voz. ¿Okay? Entonces, por cuestiones de garantizar de que cualquier persona al hablar y cuando se digitalice su voz capture la mayor variedad de tonos de voz, se considera, por ejemplo, para la voz como una frecuencia max o la frecuencia máxima que emite se redondea, ¿no? De 4000 Hz. Así se ajusta como la frecuencia máxima para la voz. 4000 Hz. ¿Ok? Entonces, según ese teorema de Naikis, si yo quiero muestrear la voz, la frecuencia de muestreo que debo escoger aplicando el teorema debe cumplir esta condición. Debe ser mayor o igual al doble de la frecuencia máxima. FSY es la frecuencia máxima. Entonces la frecuencia mínimo de muestreo para la voz sería el doble, es decir, 8000 Hz. Esa es la frecuencia de muestreo típica para la voz. O también podríamos decir 8 kHz. ¿Ok? 8 kHz. Esa es la frecuencia, digamos, normalizada, estandarizada para la voz. Entonces, las centrales telefónicas digitales, los sistemas digitales que trabajan con la voz, utilizan esta frecuencia de muestreo. Y con este dato se puede determinar el tiempo de muestreo. Tomamos la inversa, el periodo o tiempo o periodo de muestreo sería la inversa de esa frecuencia de muestreo. Y si dividimos 1 entre 8000, eso sale 125 microsegundos. Es decir, para la voz, si se toma una muestra, por ejemplo, en este instante, la otra muestra debe tomarse por acá, después de 125 microsegundos. Y la otra muestra por acá, después de 125 microsegundos. ¿Okay? Entonces, el hardware que trabaja digitalizando la voz toma muestras
cada 125 microsegundos. En el caso del audio, cuando digitalizamos la música, tomando en cuenta el rango de frecuencia de lo que es audible, que va hasta 20.000 Hz, la frecuencia de muestreo mínima es el doble, 40.000 Hz. Si ustedes revisan una tarjeta de sonido, van a escuchar ahí frecuencia, van a ver ahí, ¿no? 40 kilohertz. ¿Okay? Y ese dato sale de acá, ¿no? Tomando en cuenta el teorema de Nike. ¿Okay? A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? A ver, entonces, ahí es donde se utiliza esta frecuencia de muestreo, ¿no? Para digitalizar señales. Por ejemplo, otra aplicación, en el caso de las señales que emite el corazón, son de baja frecuencia. Van de, como máximo creo que son 100 Hz. Entonces ahí la frecuencia mínima de muestreo sería el doble, ¿no? 200 Hz. Muy bien, entonces los sistemas de adquisición de datos que trabajan tomando muestras de las señales que suelen ser analógicas, cada muestra lo toman en función del teorema de Nike y por lo tanto tienen que hacerse un estudio de respuestas de frecuencia para hallar la frecuencia máxima, ¿no? Recuerden que se trabaja con la frecuencia máxima, ¿no? Muy bien, entonces hemos revisado los sensores más comunes y hemos hecho por ahí algunas aplicaciones. A ver, vamos a tomar asistencia. A ver, presten atención a la asistencia. Amao, Presente, profesor. Barrera, Presente, profesor. Benítez, Presente, profesor. Berríos, Presente, profesor. Blanco, Bocanegra, Presente, profesor. Buitrón, Buitrón, Sí, presente. Profesor, disculpe, Blanco presente. ok, Blanco, ya te puse asistencia. Cayata, Presente, profesor. Campos, Presente, profesor. Carvajal, Cárdenas, Chipana, Presente, profesor. Cárdenas, Sacaco, Presente, profesor. Claros, Presente, claro, profe, presente. muy bien, Claros. Estás en la calle, Claros. Estás chambeando, seguro. Cristóbal, Presente, profesor. Dávila, Presente, profesor. Enciso, Flores, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Grandes, Presente, profesor. Gutiérrez, Presente, profesor. Huilca, Presente, profesor. Lino, Presente, profe. Luna, Presente, profesor. Mamani, Presente, profesor. Martínez, Presente, profesor.
Morales, Presente, profesor. Obregón, Presente, profesor. Ojeda, Palomino, Pari, Presente, profesor. Paucari, Presente, profesor. Pinedo, Presente, profesor. Porras, Presente, profesor. Pozo, Presente, profe. Preciado, Presente, profesor. Pulido, Presente, profesor. Quispe, Presente, profesor. Rojas, Silva, Soto, Presente, profesor. Zulca, Presente, profesor. Tito, Presente, profesor. Trucios, Presente, profesor. Velarde, Presente, profesor. Vilches, Presente, profesor. Yupanqui. Presente, profesor. Muy bien. A ver, ¿cuál es el tema del grupo número 1? Dígame solamente el título del tema. Con sistema de control de temperatura. Ok. El título del grupo 2. No sé el Luces grupo 2. RGB. Luces RGB controladas por Arduino. Ya, ok. Título del grupo 3. Título del grupo 4. Sistema automático de protección anti lluvia. Ya. Título del grupo 5. Sistema de detección automática antichoque con Arduino. Ya. A ver. Va a Profesor. presentar su tema el sistema anti lluvia. Se va preparando anti lluvias ahí. Profesor, Después también el de temperatura. A ver, seguimos con el grupo 6. profesor, disculpe la interrupción. El grupo 3 va a ser generación de energía a través de diodos. Ya, también, entonces ya van 3. A ver, 3 grupos que estoy seleccionando. Temperatura, anti lluvia y generación de energía con semiconductores. Ya, seguimos. El grupo 6. El grupo 6 es Sistema para la detección del aforo anti-COVID de un ambiente. Ya, también. Grupo 7. Sistema de control de nivel de agua. Ya. Grupo 8. Sistema automatizado de control de un calefactor mediante Arduino. Ya. 9. Control del sistema de detección para tranqueras automáticas. Ya. 10. Circuito de control de luces exteriores de la casa. De una casa. Ya. 11. 12 ya no hay, ¿no? Ya, ok. Entonces, a ver, presenten los temas de los que he mencionado. Voy a dejar de compartir para que lo presenten. A ver, pueden iniciar. Empecemos en orden. A ver, el grupo de temperatura, después era, creo, semiconductores, generar energía, el sistema anti lluvia, y después por ahí un cuarto tema. A ver, preséntame el trabajo de control de temperatura. Ya, profesor. Bueno, inicialmente tenemos lo que es el fundamento teórico, que fue lo que pidió para el avance. Hemos introducido un poco lo que son los sistemas de control, lazo abierto, lazo cerrado, y luego los controles proporcional, derivativo e integral. Para esto, Sigue, sigue, está bien, sigue. esto lo hicimos para llegar al hecho de que utilizaríamos un control PID, que bueno, va a incluir los tres, y que bueno, básicamente el proporcional es para
para, bueno, nos va a servir para calcular cierto error con respecto al valor que vamos a tener seteado. Bueno, la parte proporcional nos va a ayudar a entender el error actual, la parte integral se refiere a los errores pasados, y el derivativo nos va a ayudar con respecto a predecir errores. Bueno, eso básicamente. Por aquí tenemos bueno, esto es parte del fundamento teórico, y luego pasamos a lo que vendría a ser el equipo y los componentes. Hasta el momento estos son los que hemos mapeado, digamos, porque todavía estamos trabajando en qué más les podemos incluir. Estamos viendo la posibilidad de incluir un relé o no. Bueno, todavía se puede implementar más cosas según vayamos viendo su necesidad, pero básicamente vamos a utilizar un Arduino como microcontrolador. Bueno, un protoboard para eso es principalmente para el hecho del prototipado. Un sensor de temperatura. Hemos elegido este, sin embargo estamos revisando si es que sería el más apto o que sus niveles de precisión, y también hemos estado considerando otro, pero bueno, en realidad hasta el momento estamos considerando que este podría ser el más adecuado. Ya, Creo que eso estaría, disculpa, estaría en función del rango de temperatura que quieres controlar, ¿no? Sí. En base a eso ya escoges tu sensor. Si es baja temperatura, puede ser un dispositivo semiconductor, ¿no? Ya, Ya. continúa. Luego, bueno, vamos a tener una pantalla LCD para poder mostrar, ¿no? La temperatura, y en general, si vamos a utilizar un MOSFET como parte del circuito, un fan cooler que en realidad es como la respuesta que vamos a tener frente a la medida. O sea, es un ventilador en realidad que nos va a permitir volver a controlar el tema de la temperatura más que nada. Pulsadores, resistencias que son, bueno, son necesarias para el circuito, un potenciómetro más que nada para la pantalla LCD, y bueno, los cables, la fuente y así. Luego aquí tenemos lo que es el funcionamiento, que va por el lado de lo que es el set point, que es lo que vamos a colocar como temperatura base, y es a partir de la cual se van a calcular los errores. Bueno, ya mencioné que íbamos a utilizar el control PID, y bueno, más que nada es para calcular la diferencia entre nuestra variable real, que es la que va a ser medida por el sensor, contra la variable deseada. Aquí tenemos algunos valores asignados, que estos son las constantes que iban en el fundamento teórico. Mostramos una ecuación. Esas son las constantes que tendríamos que setear al momento de hacer el código, y bueno, el set point. Ya hasta aquí nos quedamos. Este es un diagrama de bloques que, bueno, básicamente tiene el controlador, el ventilador y el sensor que hemos seleccionado. Ya, ok, está bien su avance. ¿Vale? Precisen el rango de temperatura que desean controlar, y en base a eso, el sensor que pueden utilizar. Y ahí completan la información, está bien. Ustedes son del grupo 1, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, ok, muy bien, está bien. A ver, el otro tema, creo que era el grupo, en ese orden, el 3, del sistema antilluvia, creo. A ver, el grupo 3, ¿cuál era su tema? O generación de energía, creo, ¿no? A ver, libera la pantalla, señorita, para que lo pueda presentar su trabajo el grupo número 3. Ya, profesor, somos el grupo número 3, el que va a ser sobre los diodos. Ahorita comparto mi pantalla. Ok, adelante. Ya, ahora. A ver, el proyecto se llama en sí panel solar con diodos reciclados. Nuestro índice, bueno, va a contener esto en general el trabajo final ya.
acerca del marco teórico, el proyecto. El avance que hemos hecho es más que nada centrarnos primero en la justificación del proyecto, porque sería importante utilizar los diodos reciclados. Acá más que nada mencionamos acerca de algunos porcentajes y estadísticas acerca de la basura electrónica mundial y que tiene gran relevancia, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica y a nivel general. Sería bastante útil este proyecto, además de viable. Por otro lado, en el marco teórico hemos definido las dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. En este caso, nuestra variable dependiente sería la incidencia de la radiación solar, que es lo que vamos a querer medir, conforme a cómo se transforma al voltaje. Hemos definido la radiación solar, energía solar térmica, su utilización, acá por ejemplo, y la energía solar voltaica, que es la fotovoltaica, que es la más importante y la cual vamos a utilizar. Y esto más que nada repercute en lo que es el efecto fotovoltaico, ¿no? Cuando inciden los rayos solares, acá por ejemplo, se extraen electrones y esto hace que se produzca la variación de voltaje, bueno, la energía. En la parte de variable independiente hemos ya definido lo que es panel solar, cómo funciona, acerca de los tipos de paneles solares, y nuestro panel solar es más que nada utilizado no diodos. Aquí, por ejemplo, hay paneles solares con silicio, que es lo que vamos a utilizar nosotros prácticamente, unir los diodos que son de silicio. Acá hemos puesto lo que es el diagrama de bloques, más que nada es cómo se va a hacer la utilización del proyecto, ¿no? La energía solar va a incidir en lo que es el diodo va a estar conectado tanto en manera de serie y en paralelo, entre ellos van a ser aproximadamente 50 diodos, luego vamos a mostrarles cómo es el circuito. Esto va a producir un efecto fotovoltaico que lo que va a hacer es desprender los electrones. A su vez va a generar corriente eléctrica y voltaje que lo vamos a medir mediante el multímetro. Y bueno, y se puede conectar a un aparato digital, por ejemplo, a un foco LED o a cualquier aparato que va a poder utilizar esa energía. Las características principales del proyecto en sí está su ubicación, que debe ser ubicado justamente donde incida la luz solar, más que nada en la parte, puede decirse, digamos, externa de las casas. Y también el modo de utilización. Es como ya lo mencionamos, con diodos reciclados y conexiones entre ellos, y que se puede conectar al final para poder notar que sí está dando voltaje a un foco LED, etcétera. Y acá se va a mostrar cuánto es. Aquí, por ejemplo, hemos puesto el circuito modelado en Proteus. Está conectado con 50 diodos de manera en serie y en paralelo. Esto se va a dar mediante una placa de acrílico y se va ahí a soldar, digamos, diodo por diodo. Y más que nada es eso el proyecto. Ya. Está bien. Lo que puedes ahí justificar con fuerzas sería que incidas en que los semiconductores son elementos que sí, en el varían marco teórico me parece, ¿no? Sí, ajá, sí. con la temperatura, ¿no? Y también está muy bien que resalte de que actualmente, por ejemplo, hay muchos equipos que están en desuso, donde está la tarjeta electrónica, que contiene elementos semiconductores, contienen diodos, contiene transistores, y ahí tienes capas N y capas P, ¿no? Que al final se puede conseguir un movimiento de esas cargas almacenadas, ¿no? Y por lo tanto es posible obtener cierta potencia de energía eléctrica, ¿no? Que puede ser utilizada como energía útil a partir de dispositivos reciclados. ¿Ya? Está bien. Ustedes son del grupo 3. Ya, entonces también lo van adecuando al formato de la feria de proyectos. ¿Ya? He visto por ahí algunos temas que han mencionado, bueno, ya se han presentado y otros, digamos, que son un poco novedosos. Y los que voy mencionando lo van adecuando al formato de la feria de proyectos. ¿Ok? Listo, grupo 3. A ver, el siguiente grupo, el siguiente tema que había mencionado, creo que era un sistema de antilluvia. Ya, ok. ¿Ustedes qué grupo profesor, son? el grupo 4, profesor. Muy bien, grupo 4, ya. Nuestro grupo va a realizar lo que es un sistema automático
con un cobertizo anti lluvia, ¿no? Para ellos hemos encontrado unos antecedentes, unas tesis para poder guiarnos. Son 3 tesis de las que estamos sacando el trabajo, bueno, la base teórica. Una de ellas, por ejemplo, nos habla acerca de una investigación de medir variables meteorológicas, ¿no? En nuestro caso vamos a usar lo que es la humedad y la temperatura. Por ello hemos usado esta tesis, ya que nos habla la importancia de estas variables, también cómo se pueden usar en diferentes sistemas automáticos, ¿no? Y en nuestro caso es el cobertizo. También vamos a hablar e indagar acerca del principal problema que estamos escogiendo, la principal problemática, que es lo que es la lluvia ácida, porque lo que puede realizar las máquinas que están expuestas al aire libre es lo que es la corrosión, ¿no? Y la corrosión se puede realizar directamente con la lluvia y también es debido a la humedad que se genera en el ambiente. Entonces todo esto conlleva que las empresas tengan gastos en reparación de maquinarias, en maquinarias nuevas. Por ello es que estamos planteando un cobertizo automático que al detectar la humedad en base a la temperatura pueda cubrir las máquinas que están en el exterior en algunos almacenes de las empresas, ¿no? Generando menos costos en ella. Para ello hemos hecho como un prototipo que mi compañero como que le va a poder explicar mucho mejor. Sí, profesor, continuando con la explicación, o sea, nuestra idea, Tony, no sé si podrías desplazar el techo, por favor. Ya, sí, o sea, el techo es móvil. Cuando detecte la lluvia, este se va a desplazar, pero o sea, aquí estábamos como que en una discusión grupal de cómo diseñar el techo, ¿no? Y algunos habían dicho inclinado, otros mejor recto, y la idea que finalmente quedó fue como que hacerlo una partición y que ambas estén en bajada. ¿Por qué? Porque si estaba literalmente todo inclinado, o sea, ¿dónde iba por decir, a desembocar toda esa lluvia? También por ello, en las partes laterales hemos creado como tubos en los que se va a ir almacenando esa agua y va a tener como que una desviación final hacia otro tubo en la que ya puede llegar a un desagüe o algo similar. Y en lo que se va a sostener es en una madera, por decirlo así, aún estamos pensando en eso, y lo que va a sostener al techo va a ser el riel de aluminio. ¿Por qué hemos elegido el aluminio? Porque es un metal no tan pesado y puede resistir a la lluvia ácida. También al final de cada riel hay un sensor de contacto o final de carrera en el que nos va a decir si el techo está abierto o está cerrado para que le pueda indicar al sistema. Bueno, esa sería más que todo la idea, profesor. Y mis compañeros también pueden mostrar un poco de lo que la simulación. Nilson, Yamir. Ya, ok, está bien. La simulación es importante ahí para ver el movimiento de cómo se accionaría la parte móvil del techo, ¿no? Eso está bien. Entonces también creo que su trabajo, digamos, no es muy común. Han tomado la idea de unas tesis, pero ustedes están agregando, están innovando, de repente haciendo la simulación y agregando alguna idea, sobre todo con el tipo de techo, ¿no? Que sería de repente el más adecuado. ¿Ya? Entonces también ustedes lo adecuan para la feria de proyectos, para ese formato. A ver, si su compañero va a exponer algo más, adelante. Sí, profesor. Bueno, lo que hemos usado acá ha sido lo que es un Arduino Uno. Se ha usado 2 motores. El motor de la mano izquierda va a representar lo que va a desplazar lo que es el techo. El de la mano derecha va a representar un ventilador interno que va a tener. Ahora también ese círculo de la mano derecha va a representar lo que el sensor de humedad de Amir. Desplázalo hacia la mano derecha. Eso para graduar cuánta humedad hay.
también está compuesto el LM35, ese es, ¿podría señalar el de color negro? Ajá. Eso es el sensor de temperatura, para ver la variación de temperatura. Y bueno, y lo demás, tenemos algunas resistencias, y al final de carrera también tenemos dos finales de carrera que van a ser, que tienen la función de un interruptor, por decirlo así, que va a ser para abrir y cerrar lo que son los motores, ¿no? Dale en simular, Yamir, por favor. Ya, para asegurar que la compuerta estén cerrados, bueno, tiene que estar los dos botoncitos, el botón de la mano izquierda, ese tiene que estar al lado derecho, y ahí, así, en esa posición tiene que estar para que esté totalmente cerrado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar la temperatura. Si la temperatura es mayor a unos 36 grados centígrados, ¿qué pasa? Se prende el LED y, como vemos, el ventilador interno empieza a girar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para ello? El otro representa de que debemos, como hay un calor interno, debemos abrir el techo. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Procedemos a abrir. ¿Y qué hacemos? Desplazamos, ¿no?, los botones del final de carrera. Una vez que ya hemos desplazado, podemos ver que del lado izquierdo ha dejado de girar. ¿Por qué? Porque ya está abierto. Sin embargo, el del lado derecho, que representa el ventilador, sigue girando. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Bajamos la temperatura. Ya, profesor. Ya, está bien. Correcto. Entonces también lo adecúan para el formato de la feria de proyectos. Y ese software que han utilizado es un software que está gratuito en internet, ¿no? Ustedes solo tienen que registrarse. Creo que es Tinkercad. Tinkercad, sí, profesor. Les permite programar Arduino, o sea, pueden meterle código, comprobar lo que funciona, ¿no? Está muy bien, excelente. A ver, creo que había otro grupo que había escogido. Está ahí el otro grupo cuyo tema mencioné. ¿No hay más? Muy bien, entonces, a ver, el día lunes ya lo revisamos y la presentación y la exposición son los que se toman en cuenta para la nota de la cuarta práctica. ¿Ok? Listo, a ver, tenemos algún tiempo, vamos a ver si hacemos algunos ejercicios. A ver, con respecto al grupo 1 también me parece que está interesante si lo concretan, si pueden hacer la simulación, de cómo puede controlarse la temperatura, también lo pueden adecuar para la feria de proyectos. ¿Ok? Entonces, son los grupos 1, 3 y 4. Profesor, tengo una consulta. También presentamos PPT, ¿no? Para el día lunes. ¿O no es necesario? ¿O es No, opcional? sí, es importante que hagan exposición y presenten sus PPTs. Ok.
Ahora vamos a revisar algunos ejercicios en estos minutos que nos quedan. Tenemos ahí dos circuitos operacionales y se pregunta la expresión del voltaje V sub 0. Hay que hallar acá el voltaje V sub 0. ¿Cómo podríamos resolverlo? ¿Alguna sugerencia? Ahora sí pónganse en modo de hacer ejercicios. Tengan a la mano su hoja, un lapicero, anoten el circuito. ¿Cómo lo podríamos resolver? Al final V sub 0 debería quedar en función de V1, V2 y alguna resistencia seguramente. ¿Alguna sugerencia? A ver. Entonces, para este dispositivo operacional se puede aplicar el principio de superposición, de tal forma que podamos ir hallando valores de voltaje en algunos puntos intermedios. Ese es uno, de que hay que tomar en cuenta que se puede aplicar superposición. Segundo, en algunas etapas es posible identificar directamente algunas configuraciones. Si es que tenemos la configuración de un amplificador inversor, no inversor, o de un circuito que suma varias señales, una suma algebraica de señales, o un circuito integrador, o un circuito derivador, o un circuito comparador, o la configuración de un amplificador diferencial. Observen esta parte donde ingresa la señal de voltaje V sub 2. Esa etapa que estoy marcando. El voltaje V sub 2 llega a través de R, acá hay una realimentación y va a la entrada inversora. Y la otra entrada de este operacional está puesta a tierra. Esa configuración, ¿qué configuración nos recuerda? Inversor. Un amplificador inversor, ¿no es cierto? Porque esta señal de voltaje V2 llega a la entrada inversora y la otra entrada del OPAN está a tierra y acá hay una realimentación. Entonces es posible que yo halle el voltaje acá en este punto, que sería la salida del operacional. Entonces ahí ustedes pueden recordar cuál es la expresión del voltaje ahí en la salida que le estoy llamando V sub P. ¿Recuerdan? Era menos una relación de resistencias que era la resistencia de realimentación, que en este caso es R, sobre la resistencia que está en la línea de el voltaje que se aplica, es decir, que también es R. Y todo eso multiplicado por la fuente de voltaje que se aplica ahí, que es V sub 2. Y de acá podemos encontrar que el voltaje Vp resulta igual a menos V sub 2. Listo. Entonces, toda esta parte ya, digamos que lo he identificado y además conozco ya el voltaje en un punto donde no se conocía, como es el voltaje Vp. Ahí está. Después tenemos acá otro circuito operacional.
que va a recibir por acá un voltaje V1 a través de R1. Acá hay una conexión. Y por acá recibiría también este voltaje V sub P a través de esta resistencia. Hay una resistencia también de realimentación que es R2. Y esta entrada, para este operacional, entrada no inversor, está puesta a tierra. Entonces ahora, ¿qué configuración nos recuerda esa parte que estoy señalando con rojo? Porque Sumador. claro, ¿no? Este ya estaría recibiendo dos voltajes. Por acá recibe VP y por acá recibe V1. V1 y por acá V sub P. Es la configuración de un amplificador como sumador de señales, ¿no? Un sumador de señales. Entonces acá ustedes pueden de repente plantear las ecuaciones básicas o, si recuerdan, la expresión general, escribir de frente, ¿no? A ver, ahora yo me concentro acá solamente con voltaje V1 que ingresa por este lado y VP que ingresa por este lado. Entonces, para esta configuración de sumador, digamos un sumador inversor, también hay una ecuación que es igual a V sub 0, que sería menos, a ver, era así, ¿no? La resistencia de realimentación, que es R2, y por acá había un cociente que relaciona cada fuente de voltaje con la resistencia que hay allí en la línea, es decir, teníamos que poner así V1 sobre R1 más el otro voltaje es VP sobre la resistencia que está ahí en la línea que también es R1. Esa es la expresión general, ¿no? Para hallar el voltaje acá en la salida. Si hubiera más entradas, tendría que agregarlo acá, más esa entrada entre la resistencia que está en su línea. Y de acá simplemente reemplazamos, a ver acá, como R1 es común, puede salir fuera, me va a quedar menos. R2 sobre R1, y todo esto por V1 más VP, pero VP es menos V2. Sería V1 menos V2. Ahí está la expresión del voltaje V sub 0. Y luego, haciendo operaciones, al final va a quedar así, ¿no? Como R2 sobre R1 por V2 menos V1. Esa es la expresión del voltaje que habría en la salida, ¿no? Esta en función entonces de las resistencias R2, R1 y de los voltajes que ingresen por acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, no fue necesario superposición, simplemente identificamos las etapas. Amplificador inversor y sumador de señales. Ya está. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. A ver, acá tenemos otro ejercicio. Pero acá también se pide hallar la expresión del voltaje V sub 0. A ver, ¿cómo lo calculamos acá?
¿Alguna sugerencia, alguna idea? Hay dos Profe, ¿no es fuentes. igual que el sumador? Ya. Es un sum. No, Digamos que inversor. podría ser. Acá hay una resistencia R1, pero acá no hay nada, ¿no? El problema es que acá no hay nada. Y además en el sumador, todas las señales que se suman ingresan por una sola de las entradas. No, fíjate en el ejemplo anterior. Esta señal B1 al final llega y va a la entrada inversora. Y este voltaje que calculamos acá también llega a la entrada inversora. Las señales que se suman llegan a la misma entrada inversora. Y la otra entrada está así, libre, ¿no? Acá hay una señal que llega a una entrada, a la entrada inversora, y hay otra señal, otra fuente que llega a la otra entrada. Entonces, esto ya no es un sumador. Los sumadores siempre son así, ¿no? Todas las señales que se van a sumar generalmente ingresan a una de las dos entradas solamente. Cuando ya se tiene voltajes a cada entrada, eso ya no es un sumador. Entonces acá es donde pueden aplicar superposición. A ver, ¿cómo sería aplicando superposición? Entonces, ¿qué hacen? Anulan todas las fuentes menos una. Acá decimos, anulando B sub 2. Si B sub 2 es igual a 0. Si quieren lo ponemos en cortocircuito, unimos los dos terminales y la fuente sería 0 porque este está conectado a tierra. Entonces, si B sub 2 es 0 y queda actuando B1. Entonces, si esto lo anulo, lo pongo a tierra, ahora sí ya me quedaría una sola fuente. ¿Se dan cuenta? B1 que ingresa por acá y ahí sí podía hallar una respuesta parcial. Vamos a llamarle B sub 0'. A ver, ¿quién se luce? ¿Cuánto sería esa expresión? A ver, ¿quién se luce? O también podría deslucirse, ¿no? ¿Quién se luce? ¿Cuál sería la expresión del voltaje acá en la salida? Si es que esto ya lo pongo a tierra. Lo que quedaría sería la configuración de un amplificador inversor, porque hay una sola fuente que llega acá, hay realimentación y hay R1. Entonces, esa respuesta parcial sería menos esta relación de resistencias que nos dan la ganancia, menos R2 sobre R1 por B1. Ahí está, ¿no? Anulando la fuente de voltaje B sub 2, lo que me queda es la configuración de un amplificador inversor, porque la fuente de voltaje va a llegar a la entrada inversora. Listo. Ahora completamos superposición anulando B1. A ver, si B1 es igual a 0 voltios. Significa que yo pongo acá en cortocircuito y como está conectado acá, bueno, esta entrada quedaría a tierra. Y la fuente de voltaje B2 actúa. Me queda la fuente de voltaje B2 y este punto conectado a tierra. ¿Qué configuración es esa? Me quedaría la configuración de un amplificador no inversor, porque la señal que yo voy a amplificar está ingresando por la entrada no inversora. Tengo la realimentación por acá y este punto estaría a tierra. Y también conocemos la expresión para hallar el voltaje acá en la salida.
que era igual a la ganancia, que era 1 más la relación de resistencias R2 sobre R1, esa es la ganancia del amplificador no inversor, y todo eso multiplicado por la fuente de voltaje B sub 2. Ahora sí, la respuesta B sub 0 es igual a la suma de las respuestas parciales, que están como B sub 0' y B sub 0 segunda. Y simplemente hacemos acá la operación y va a quedar de esta manera. Uno más R2 sobre R1. Todo eso por B2. Luego menos R2 sobre R1 por B sub 1. Esa sería la expresión. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Listo. Entonces, nos quedamos ahí. Ok, no se olviden, tengan listo para el día lunes. El día lunes es la semana 15 para revisar sus trabajos y algún trabajo de repente que mejore, lo pueden adecuar también a la serie de proyectos. Ok, pero por lo menos inicialmente ya esos que he señalado. ¿Sí? Muy bien, entonces si no tienen más consultas, nos quedamos allí. Síganse cuidando y hasta luego.